Te despiertas, cansado antes de abrir los ojos, como si la noche te hubiera pasado por encima sin detenerse, como si tu almohada fuese apenas un puerto breve en un mar que no conoce orillas. La mañana está ahí, pero tú llegas a ella ya gastado, como si hubieras corrido sin moverte, y te preguntas en silencio, ¿por qué? No hubo una jornada dura, no hubo carga física, no hay una historia que poder contar. Y aún así, algo dentro pesa. Pesa como los días que no se nombran. Puede que tu cansancio comience mucho antes de la alarma. A veces empieza en la cabeza, con hilos finos que no se ven, hilos que sostienen nombres, plazos, pendientes, memorias, una lista de no olvides que no deja de reescribirse, como una casa en la que todas las luces han quedado encendidas durante la noche. No hay un ruido fuerte, solo ese zumbido continuo del sistema eléctrico. Nadie lo señala, pero está. Y es suficiente para que el cuerpo no descanse del todo, aunque hayas dormido las horas que eran. Hay un peso que no se mide en kilos. Está hecho de preguntas que no se disuelven, de responsabilidades que parecen seguirte incluso al cerrar los ojos. No es culpa de nadie, no es un defecto. A veces, lo que nos agota no es la tarea, sino el modo en que la mente se prepara para ella. La mente hace guardias que el cuerpo no ha autorizado. Se queda vigilando puertas, cuidando pasillos. Por si acaso, aun cuando no hay intrusos, prende la lámpara y mira por la mirilla. Eso agota. Agota más que subir una cuesta. La confusión nace porque no puedes señalar un momento concreto. No puedes decir, fue allí. No hay un ruido que explique tu estruendo interno, y eso hace que te mires con sospecha. Te dices en silencio, ¿seré yo? Como si hubiera algo roto, como si debieras justificar tu cansancio con un recibo. Pero hay cansancios antiguos, muy humanos, que no se muestran en una foto. Viven en los rincones, en las pequeñas tensiones que sostienen el día para que no se caiga. He visto ese agotamiento muchas veces, en otros y en mí. Lo vi en quien sostiene una familia a base de pensar por todos, aunque nadie se lo pida en voz alta. Lo vi en quien escucha problemas ajenos con una sonrisa y luego se queda solo con los ecos. Lo vi en quien teme decepcionar y entonces repasa cada palabra antes de decirla, como si la lengua fuera un camino minado. Es cansancio sin aplauso, cansancio sin relato heroico. Pero no por callado es menor. Hay una fatiga que nace del cuidado, la que llega cuando te importan demasiadas cosas y todas te piden a la vez. Querer bien también cansa, aunque sea hermoso. Vigilar la felicidad ajena, estar atento a cualquier grieta, anticipar lo que otros podrían necesitar. Hay una nobleza en ese impulso, sí, pero también hay un costo. Quien cuida mucho aprende a no dormirse del todo. Y el cuerpo, cuando aprende eso, tarda años en desaprenderlo. También está la fatiga de sostener una imagen, la de la persona que siempre puede, la del que no falla, la del que no se derrumba, no por vanidad, sino por costumbre, porque alguna vez funcionó y te ayudó a atravesar un tramo difícil, porque quizá en tu casa, desde pequeño, la quietud era peligrosa y moverse era la manera de sobrevivir. Tal vez aprendiste que estar atento era estar a salvo, y hoy, aún sin peligro, el músculo de la alerta sigue fuerte, una alerta silenciosa, educada, vestida con ropa de adulto pero alerta al fin. A veces tu cansancio tiene la forma de una cuenta que no deja de sumar. Cada pequeño recuerdo es un centavo, cada acuerda enviar eso es otro, cada no vayas a olvidar añade uno más, y sin darte cuenta, la bolsa pesa, no porque un centavo pese, sino porque la suma constante termina inclinando el cuerpo. En ese peso invisible, la mente trabaja de noche, hace listas, prepara futuros, enciende hornillas internas para tener todo listo al despertar. Y lo que debía ser descanso, se parece a una sala de espera. Está también el ruido suave, omnipresente de la época. Lo llaman conexión, pero muchas veces es una puerta abierta que no cierra jamás. Un aparato que prende y apaga luces dentro de tu cabeza, sin tu permiso. No hace falta un escándalo para desgastar. Bastan los cambios pequeños, continuos. Un mensaje, un recordatorio, una noticia, una opinión de alguien que no conoces. Todo eso ocupa espacio.
Y la atención, como la piel, se cansa de ser tocada todo el tiempo. Hay otra cosa, más íntima, que no solemos nombrar. Duelo chiquito, le digo yo. Esas pérdidas minúsculas que no hacen ceremonia, pero dejan marca. La amistad que se enfría, la rutina que se rompe, el plan que no fue, la versión de ti que imaginaste y que ya no llegará. Son sombras suaves que acompañan el día, y aunque no lloren en voz alta, piden energía, piden memoria, piden cuidado. Ese cuidado también cansa, sin fecha y sin alarma. Cuando no hay una causa clara, solemos fabricar culpables. La mente es experta en exigirnos explicaciones. Seguro es flojera, dice una voz. A otros les va peor, insiste otra. Pero el cuerpo no entiende de comparaciones. Solo sabe si puede o no puede, si está en guardia o en reposo. He aprendido, tarde, que el cuerpo lleva la cuenta larga de la vida. Anota cuando corriste con miedo, cuando te callaste por no herir, cuando sonreíste con un nudo en el estómago. Y aunque la cabeza ya haya cambiado de calle, el cuerpo sigue desatando esos nudos con paciencia. Esa tarea, aún silenciosa, agota. Hay cansancio que no viene de hacer, sino de sostener. Sostener el ánimo, sostener la cara amable, sostener la calma de otros, sostener a la familia, sostener la ilusión de que todo está bajo control. Sostener lo que te sostiene. La cuerda se tensa. Y tú, que haces de poste cada día, no te das cuenta de que también eres humano y temblor. Al poste no le preguntan si quiere, solo si aguanta. Pero tú no eres poste. Eres una persona que también necesita aflojar el nudo de su propia cuerda. La vida moderna confunde silencio con ausencia. Cree que si no dices que estás cansado, no lo estás. Cree que si no hay drama, no hay historia. Pero lo que más desgasta a veces es lo pequeño. La acumulación de gestos que nadie ve. La manera en que, cada mañana, te pones el abrigo invisible de «todo está bien» y sales. Y regresan contigo a la noche las pequeñas batallas ganadas, sí, pero también ese temblor secreto de quien no puede bajar la guardia ni en su propia cama. Tal vez en tu infancia hubo puertas que chirriaban de otro modo. Tal vez tuviste que aprender a escuchar el clima de una casa con solo sentir la temperatura del pasillo. Aprendiste a leer a las personas como pronósticos. Aprendiste a adaptar la voz al humor de otros. Ese aprendizaje te hizo hábil, fuerte, capaz, pero también dejó un músculo de vigilancia permanente en tu pecho. Hoy, aunque ya no haya tempestades, ese músculo sigue buscando nubes, y cada nube que imagina es un pedacito de sueño que se te va. He visto gente agotar su calma en los pasillos de un hospital, o en las sillas de una oficina, o en la ventana de un autobús, no por lo que hacen con las manos, sino por lo que cargan en la mente. La mente tiene su propio trabajo: anticipar, prevenir, ensayar conversaciones, editar recuerdos. Y lo increíble es que nadie, fuera de ti, puede verlo. Por eso dudas, porque no hay un mapa que mostrar a otros. Pero la ausencia de mapa no significa la ausencia de camino. Lo andas igual, con los pies de dentro. Hay épocas en que el mundo pide velocidad. Todo urge, todo es ahora. Se habla de eficiencia, de rendimiento, de aprovechar el tiempo. Palabras que suenan a metal, pero el tiempo no es una fábrica, es un río. Tiene curvas, orillas, remansos. Hay horas que no dan fruto y aún así son parte del árbol. Un campo que rinde cada día, sin dejar reposar la tierra, termina agotado. No porque sea débil, sino porque es vivo. Tú también eres tierra, y la estación no miente. Te culpas por no entender lo que te pasa, y a veces te cansas de estar cansado. Miras a tu alrededor y sientes vergüenza, como si tu fatiga fuera una falta de carácter. Pero no falta nada, no te sobra pereza. Lo que hay es una vida en pleno uso, con sus capas. Hay una suma de microtareas que no piden músculo, pero sí atención. Y la atención es un músculo finito. Cuando se fatiga, se apaga la luz de todos los cuartos a la vez, aunque nadie haya gritado. Por eso amaneces a oscuras por dentro, aún con el sol fuera. Escucho a veces a gente decir, pero si no he hecho nada, y a mí me viene una sonrisa triste. Hacer no es solo mover el cuerpo, es también sostener pensamientos, negociar con miedos, ordenar el caos de un día.
Hay una parte del cerebro que no duerme cuando la vida está llena de pendientes que no tienen forma. No los puedes meter en una caja, no los puedes marcar como hechos. Son asuntos vivos, un vínculo, una decisión, una preocupación por alguien querido. No se resuelven con un gesto. Viven contigo y cansan, no por maldad, sino porque habitar también es trabajo. En mis años he visto pasar muchas mareas. Hubo una, en particular, que no olvidaré. Trabajaba poco con las manos, pero mucho con la cabeza. Me acostaba con los ojos cerrados y la mandíbula apretada. Soñaba que preparaba cosas, que atendía llamadas, que respondía a todos. Despertaba agotado. Soy de los que tardan en aprender, pero una noche entendí que no era falta de sueño, era falta de tregua. La mente no encontraba lugar donde depositar sus herramientas. Dormía con ellas entre los brazos. ¿Cómo no iba a doler? Hay una palabra que a veces alivia: nombre. Cuando algo tiene nombre, respira. Permíteme intentar algunos, sin pretensión. Fatiga del cuidado, fatiga de la vigilancia, fatiga de sostener lo invisible, fatiga de la anticipación, fatiga del ruido, fatiga de la comparación, fatiga de la esperanza. No son diagnósticos, son maneras suaves de reconocer que lo tuyo existe, que tiene textura, que otros también lo han sentido, y que no se cura con voluntad, como quien aprieta los dientes y levanta más peso. La voluntad sirve para no soltar, no para entender. Nuestra época nos hace creer que todo tiene arreglo rápido, una lista, un truco, un método. Pero el cansancio del que hablamos no es una puerta que abre con una llave, es una bruma que se levanta y se posa según el clima. Hay días en que se despeja, hay otros en que vuelve a cubrirlo todo, sin aviso. Y tú no estás fallando por vivir esa oscilación. Así es el cielo. A veces está claro, otras no. Las montañas no se ofenden cuando llega la nube, solo permanecen. Tal vez lo que más te duele es la sensación de no tener permiso para estar cansado. Te dices, mi vida es buena, y lo es. Aún así, el cansancio llega. No hay contradicción. La belleza también pesa cuando tenemos que protegerla. La alegría también cansa cuando tememos perderla. Es humano. Puedes amar profundamente y querer silencio. Puedes agradecer lo que tienes y cansarte de responder. Puedes levantarte con cariño y, sin embargo, llevar un invierno suave en los huesos. No es ingratitud, es vida. Miro hacia atrás y me veo intentando ser siempre útil. Me creí indispensable en lugares donde nadie me lo había pedido. Aprendí a llenar huecos para que otros no se asustaran. Con el tiempo, comprendí que no era generosidad pura. Había también un miedo antiguo a ser menos querido si me detenía. Ese miedo me hacía cargar cosas que no eran mías. Me cansé mucho. No lo cuento para enseñar nada, solo para decirte que, a veces, el peso más grande viene de las cosas que tomamos por costumbre, y que la costumbre es terca, pero no malvada. Solo necesita paciencia. La noche, lo sé, a veces es un lugar ruidoso. Te despiertas a las 4 con el catálogo entero de preocupaciones. La mente te ofrece escenas, escenarios, diálogos que nunca ocurrirán. Intenta prepararte para todo, porque cree que así te protegerá de lo que duele. Lo hace por cariño, pero ese cariño mal aprendido desgasta. Es como si un viejo amigo para cuidarte insistiera en mantenerte despierto. No te duermas, que allá afuera hay sombra, te susurra, y tú, con ojos cansados, lo escuchas por lealtad. Hay un aspecto de este cansancio que pocos nombran, el cansancio de ser buena persona. No es que tenga algo malo, al contrario, pero hay una tensión en intentar no fallar a nadie, en dejar contentos a todos, en moderar el propio deseo para no incomodar, en pensarlo 2 veces, 3, antes de decir que no. Esa contabilidad silenciosa de gestos amables, de esfuerzos invisibles, desgasta como el viento en una roca, no te quita de golpe, te lima despacio. Pienso también en las estaciones. El cuerpo, aunque tú no lo sepas, pertenece a un clima. Hay momentos internos que reclaman otoño, un tiempo de soltar y de mirar hojas caer sin culpas. Otros piden invierno, menos luz, menos ruido, menos gente. En cambio, la vida moderna enciende verano todo el año. Aire acondicionado emocional, luz blanca, 24 horas. ¿Cómo no iba a cansarse una piel humana?
hecha para sombra y calor alternados, de vivir sin noche. Recuerdo una cocina vieja en la que el fuego había quedado encendido, muy bajito, toda la noche. Nadie se dio cuenta. Era una llama mínima, casi invisible. Al entrar en la mañana, el aire estaba pesado. No había humo, no había alarma. Solo ese calor denso que hace más difícil respirar. Nuestro pensamiento se parece a esa cocina cuando no reconoce el momento de apagar la llama. No lo hace por maldad, lo hace por costumbre, por miedo a que, si se apaga, al día siguiente no encienda, y en ese casi nada, el cansancio se instala. Algunas fatigas vienen de historias que no se cuentan, historias de responsabilidades tempranas, de alegrías postergadas, de mudanzas no deseadas, de despedidas que parecían pequeñas. El cuerpo las guarda como se guardan cartas en un cajón. No las lees todos los días, pero están. A veces, una mañana cualquiera, abres el cajón sin querer y un olor te trae todo. No es que vivas en el pasado, es que el pasado vive en ti con sus fechas abiertas. Terminar de cerrar esas cartas lleva años. No es un error, es el ritmo propio del corazón. Tus pensamientos son buenos trabajadores, pero malos jefes. Cuando ellos mandan, no saben poner horario, son insistentes y minuciosos, quieren cumplir, quieren proteger, quieren prever, te mantienen atento a todo a la vez. Y sin embargo, la atención no sabe estar en 10 lugares con la misma calidad. Se estira como una sábana corta, y ya lo sabes, al cubrir los pies se descubren los hombros. Al cubrir los hombros se enfrían los pies. Ese ejercicio continuo de estirar la sábana cansa más que dormir mal una noche. He visto a muchos pedir perdón por su cansancio, perdonar su propio peso, como si necesitar una pausa fuera un capricho. Tal vez hicieron suya una idea rígida del valor. Valgo cuando produzco, cuando ayudo, cuando resuelvo. Y entonces el cansancio duele doble, por estar y por lo que creemos que dice de nosotros. Hay una dignidad vieja en reconocer que uno es humano. El cuerpo no nos traiciona con su fatiga. Nos cuenta la verdad que la mente posterga. Nos dice, he hecho lo que he podido con lo que había. Y tiene razón. Habrá quien crea que tu cansancio se cura con una lista, que basta con ordenar la agenda y listo, que necesitas escuchar una charla, encontrar una técnica, tomar una decisión. Puede que esas cosas ayuden en su medida, no lo niego. Pero lo que pides hoy no es un mapa, sino compañía. Que alguien te diga sin prisa, lo que sientes tiene sentido. Que te nombren lo invisible con delicadeza. Que te devuelvan la experiencia como un espejo limpio. La compañía sin arreglos ya aligera. Pienso en la marea. Subir y bajar es su trabajo. No le pedimos al mar que esté siempre en un solo nivel. Sería absurdo. Sin embargo, con nosotros a veces somos así de severos. Queremos estar siempre altos, siempre capaces, siempre claros. Y cuando bajamos, nos castigamos. Tu marea tiene derecho a bajar. Hay sabiduría en la bajamar. Deja ver lo que la marea alta cubre. Deja despejar la orilla. Ese paisaje, cuando aparece, te cansa porque te pide mirar. Y mirar lo que quedó en la arena a veces duele, pero también ordena. Está la tentación de poner al cansancio una fecha de caducidad. Hasta tal día, hasta tal logro. Pero la vida tiene su propio humor. Los logros no siempre traen lo prometido. A veces, conseguir lo que querías suma tareas en lugar de quitarlas. A veces, lo que pensaste que te iba a liberar te pide mantenimiento, y eso desorienta. No es que hayas elegido mal, es que el mundo pide cuidados hasta de lo que nos alegra. Y cuidar, ya lo hemos dicho, cansa incluso cuando se ama. Me gusta imaginar el cansancio como un visitante educado. Llega sin golpear fuerte, se sienta en la esquina del sillón, no se presenta con nombre, pero se nota que tiene años. Trae consigo historias, algunas tuyas, algunas heredadas. No exige, no se impone, simplemente recuerda. Y tú, que no querías visitas, te encuentras con ese viejo frente a frente. Te cae medio bien y medio mal, porque sabes que su presencia habla de una verdad. No controlas todo. Y esa verdad, aunque sea humilde, pesa. Hay personas que cargan además el cansancio de sus familias. Hijos que fueron padres, padres que fueron hijos por necesidad, hermanos que hicieron de puente, toman tareas emocionales que no les corresponden por edad.
Ese peso atraviesa el tiempo, completa el carácter. Hace fuertes, sí, pero también quema reservas. Hay días en que te descubres cansado de cosas que ni siquiera te pasan hoy. Estás cansado de lo que fuiste. Es un cansancio honesto. Te recuerda que tus pasos no empiezan en tu primer recuerdo, sino un poco antes, en el mundo de quienes te hicieron. A veces, la cultura hace ruido en el fondo. Aprovecha, no desperdicies, sé tu mejor versión. Palabras brillantes, pero el brillo también encandila. Ser tu mejor versión no puede significar estar siempre disponible, siempre con ganas, siempre productivo. A las personas no se nos exprime, se nos acompaña. Los árboles no dan fruto por exigencia, sino por estación, por suelo, por lluvia. La presión puede sacar resultados, sí, pero el precio es alto cuando el resultado se saca de donde no hay. Me he encontrado con mañanas en las que abrí los ojos sin ganas de vivir el día. No era tristeza profunda, era desgaste, un cable sin funda, una chispa sin fuego. No pensé que fuera una tragedia, solo un aviso. Sonreí un poco, con esa humildad que llega cuando uno se sabe común, y me dije, sin exigir, es humano. No me di lecciones, no me prometí cambios, solo lo nombré. A veces, solo eso quita una capa de peso. Nombrar, como quien deja un abrigo en la silla. El cuerpo se siente más libre con los hombros al aire. El cansancio sin causa es un espejo de lo que no vemos, la quietud que no nos permitimos, la ternura que no nos damos, la paciencia que sí tenemos para otros, pero no para nosotros. No te culpes por eso. Amamos como aprendimos, y aprender a amarnos toma la vida. No se hace en un fin de semana, no se enseña en un curso. El aprendizaje se da por momentos, como luces en el camino, y a veces pasa que la luz te encuentra sentado en tu propio agotamiento. Te toca el hombro, te dice sin palabras, entiendo. He visto que cuando la vida se vive a contrahorario del alma, aparece un desgaste fino. Vives cuando te piden, hablas cuando te esperan, sonríes a las horas pactadas. Y tu alma tiene su reloj, terco y callado, que a veces quiere madrugada en la tarde o silencio en domingo. No podrás sincronizarlo siempre con el mundo. Esa fricción, por pequeña que sea, desgasta como una etiqueta mal cortada en el cuello de una camisa. No la ves, pero la sientes todo el día. Hay quien agrega a su mochila, sin notarlo, las cargas de la época. Estar informado de todo, tener opinión de todo, participar en todo, no perderse nada. De pronto, estar vivo se parece a estar en una sala donde todo pasa a la vez. Y tú, que eres uno, intentas multiplicarte. No se puede. La mente finge que sí por un rato y luego te presenta la factura. La factura suele llegar en forma de cansancio. No te multan con vergüenza, te reclaman con sueño. Sé que quizás esperas que yo te diga cómo se suelta todo esto. No tengo fórmula. Mi voz es la de un viejo que aprendió a llamar por su nombre a lo que sentía, que dejó de pelear contra sí mismo, no por sabio, sino por cansado de pelear. Si algo aprendí, es que el cansancio no es un enemigo, es un mensajero. Trae noticias de la parte de ti que ya no quiere fingir. No viene a humillarte, viene a cuidarte, a su modo torpe. Te dice, hay demasiado peso en esta alforja. Y uno, con el tiempo, aprende a escuchar esa frase sin enfado. Imagina por un momento que tu vida es una casa. Todas las habitaciones están abiertas. En todas hay algo en marcha, incluso lo pequeño. Una máquina lavando, una radio encendida lejos, una ventana a medias que golpea suave. No hay escándalo, no hay incendio, solo actividad. Nada de eso es malo. Pero la casa, si fuese tuya, agradecería que cada tanto alguien apagara una luz, cerrara una puerta, bajara un volumen. A veces, el cansancio no es más que la casa pidiendo un gesto simple, no un proyecto, un gesto. Y si ese gesto no llega, tampoco se enoja, solo acumula. Y un día al despertar, te lo recuerda con un bostezo que no se va. El cansancio también está hecho de lo que pospones. Alegría sin atender, tristeza sin llorar, enojo sin nombre. Todo eso también ocupa una silla en tu mesa. Cuando te sientas, ellos te miran, te dicen, aquí estamos, esperando turno. No gritan, no pelean, pero su presencia pesa. No necesitas convertirlos en tarea, ya son parte de tu vida.
Y saberlo, solo saberlo, puede cambiar algo en la profundidad. No es consigna, es simple humanidad. Eres tú, con años de intentarlo, con días buenos y días torcidos, con ganas de cumplir y con ganas de huir. Eres tú al despertar cansado y sin excusa. No estás fallando a nadie. Estás a mitad de camino en una historia que dura toda la vida, aprendiendo a ser humano sin manual, cargando un morral de cosas invisibles que no tienen dueño más que tu corazón. Eso tiene mérito, uno que no busca aplauso, el mérito de quedarse, de seguir intentando con esa nobleza discreta que no hace ruido. Quizás hoy te baste con saber que este cansancio tiene lugar en el mundo, que no necesitas inventarte una enfermedad ni negar tu vida para nombrarlo, que es posible estar agradecido y cansado, feliz y cansado, amado y cansado. No hay tribunal. Hay un banco de plaza a la sombra, donde puedes sentarte con tu agotamiento al lado sin que nadie los eche. Esa imagen me gusta. Un señor mayor y su cansancio, dos viejos compañeros, compartiendo una tarde sin conversación. Dicen que el tiempo todo lo cura. Yo no lo diría así. El tiempo, a lo sumo, enseña. Nos muestra que nada permanece idéntico, ni el cansancio ni el entusiasmo. Todo se mueve, aunque a veces lo haga tan lento que parece quieto. La vida tiene una inteligencia suya. A lo largo de los años, acomoda las piezas, suaviza aristas, reubica pesos. No siempre como queremos, no siempre cuando lo pedimos. Pero en esa coreografía, incluso este cansancio encuentra otros lugares donde estar. Y tú, sin darte cuenta, aprendes a soltar una hebra aquí, otra allá, no por mandato, sino por alivio. Si has llegado hasta aquí con esta voz, tal vez es porque necesitabas que alguien nombrara lo que te pasa. No hay magia, hay presencia. Yo, desde mis años, solo puedo ofrecer la calma de quien ya no corre. He visto demasiadas primaveras llegar solas como para creer que se las provoca. Llegan, aunque no las llames. Se van, aunque las ruegues. Mientras tanto, uno convive con sus estaciones internas. Se abriga, se desabriga, aprende a reconocer cuándo es momento de acunar su propio peso sin vergüenza. No eres un proyecto, no eres una lista, eres un ser que respira y que siente. Habrá días en que el cansancio te visite temprano, habrá otros en que se asome a la tarde o se oculte tras un café. No necesitas convertirlo en villano ni en maestro. Puedes tratarlo como se trata a un vecino, con educación, con límites suaves, con reconocimiento. Cuando el cansancio se sabe reconocido, suele perder el filo, se vuelve parte del paisaje, como un árbol más en la calle donde vives. Si te hace bien escuchar esta voz, aquí estaré cuando quieras volver. Y ahora, si te quedas un poco en silencio, quizás notes que nada exige que te repongas de inmediato. La vida no te apura. El mundo seguirá girando con tu paso lento. Nadie te quitará el derecho a llegar tarde a ti. Eres digno aun cuando no rindes. Eres valioso aun cuando no resuelves. Hay en ti una belleza antigua que no depende de tu energía. Esa belleza también se cansa. Y cuando se cansa, descansa en su propia gracia. Como un árbol que no da fruto cada día, pero que es árbol incluso en invierno. Te dejo con esa imagen, la de un árbol antiguo que no compite. Tiene ramas que un año se cansan y no se llenan. Tiene corteza golpeada, tiene raíces que buscan agua a su ritmo. Nadie lo apura, nadie lo acusa. Aún así, da sombra, incluso en los días en que no da nada más. Tu sombra también sirve, aunque tú no lo veas. Y cuando la tarde caiga, quizás sientas que el peso, sin irse del todo, se acomoda mejor. A veces, eso basta. A veces, eso es todo. Escucha despacio. La vida no tiene prisa.